Mira, hoy se dio a conocer, Mabel, una alerta de la Asociación Española de Pediatría, Ujú. dando a conocer algunos efectos, la presencia de la manifestación de una enfermedad en niños, y no se sabe si está asociada al COVID-19. Dolor abdominal, otros síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos pueden evolucionar en pocas horas hacia un shock con taquicardia o hipotensión, incluso en ausencia de fiebre, aseguran los especialistas. Ha habido casos, pocos es verdad todavía, en Reino Unido, en Italia, en Francia, en Bélgica, pero es más una alerta que otra cosa. Y es que Pero de todas maneras hay preocupación entre los pediatras europeos. porque poco a poco estamos conociendo cuáles son los efectos de Exactamente, este sí. nuevo coronavirus. Ya nos han explicado que ataca el sistema nervioso, pero también tiene efectos sobre el corazón. Y sobre eso nos va a hablar el doctor David Gálvez Caballero. Él es cardiólogo, jefe de cardiología del Instituto Nacional Cardiovascular de Salud, del INCOR. Muy buenas tardes, doctor Gálvez. Buenas tardes, Muy doctor. buenas, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí a su disposición. Muchas gracias, doctor. ¿Qué sabemos hasta ahora o qué qué sabe la ciencia hasta ahora de cómo afecta el COVID-19 en el corazón? Bueno, este virus, que es el SARS-CoV-2, produce la infección llamada COVID-19. Esto ya ha afectado o ha infectado a más de 3 millones de personas y han fallecido más de 230,000 personas. Es una infección que, si bien es cierto, tiene menos mortalidad porcentual que otros tipos de coronavirus, pero su gran capacidad de transmitirse, de contagiar, es mucho más alta, de tal manera que está afectando una parte importante de la población y la tendencia es rápidamente creciente. Este virus ingresa al organismo por una superficie, por una mucosa, sea la mucosa oral, la vista, la nariz, o un contacto sanguíneo también de la superficie de la piel, ingresa al organismo y ingresa a las células a través de un receptor. Este receptor es llamado el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 y este receptor está distribuido en diversos órganos, como por ejemplo el pulmón, el corazón, el intestino, el cerebro. De ahí que muchas manifestaciones que el paciente puede tener y muchas complicaciones están debidas al ingreso de este receptor. Al ingreso del virus. El virus en realidad tiene una especie de llave, digamos, se une a este receptor que es la puerta de entrada. Una vez que ingresa a las células, por ejemplo en el pulmón o el corazón, se multiplica rápidamente utilizando todos los elementos que hay dentro de la célula, sale al exterior y empieza a producir una respuesta inflamatoria muy intensa que es llamada tormenta de citoquinas. Este proceso esta etapa inflamatoria es una etapa en la cual los pacientes que no tienen buenas defensas pueden empezar a complicarse y a dañar los órganos de manera importante. Por eso que estos receptores están en el corazón, en el pulmón. Al entrar al pulmón es el órgano que principalmente se ve afectado, pero cuando llegan al corazón pueden producir 4 condiciones clínicas. Pueden dañar o afectar el sistema eléctrico y producir diversos grados de arritmias, desde arritmias leves, que una persona no está en ningún peligro y solo se manifiestan palpitaciones, hasta arritmias más graves, incluso puede provocar la muerte súbita. De hecho, en muchos lugares se han visto personas con infección de coronavirus que súbitamente se desploman, caen y fallecen. Doctor, esto independientemente de que los pacientes hayan tenido anteriormente algún tipo de dolencia cardíaca o antecedente cardíaco. Sí, de hecho en la población hay estudios que se han reportado principalmente en Wuhan, en China, después en Europa y Estados Unidos ahora, donde están los focos de la epidemia, principalmente en Nueva York. Se ha estudiado que aproximadamente 1 de cada 5 personas, en datos en China eran 15 a 17%, y ahora se sabe que 1 de cada 5 personas, es decir, un 20% aproximadamente, pueden tener algún grado de afectación cardíaca. Una es las arritmias, cuando afectan el sistema eléctrico. 2 es una inflamación que puede ir de leve a grave en el músculo cardíaco, que se llama miocarditis. Como consecuencia de esto puede producirse el fallo cardíaco y la muerte por causa cardiovascular. Esto puede ocurrir en personas que no tienen ningún antecedente cardiovascular, pero ocurren con mayor frecuencia en pacientes que son hipertensos o pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente. ¿Y a qué se debe
que los pacientes hipertensos o los pacientes cardiópatas están más proclives a tener una infección COVID-19 es porque tienen más receptores, o sea, es como que si tuviesen más puertas de entrada para el virus, y el virus tiene todas las llavecitas para meterse a las células y generar una explosión de multiplicación de virus y generar una respuesta inflamatoria exagerada. Y lo que se va conociendo actualmente es que no solo se debe a que haya una mayor respuesta inflamatoria, sino que está ligado también a muchos fenómenos de trombosis intravascular. Se ha descrito ya en necropsias, en pacientes que han fallecido, la causa de muerte no necesariamente ha sido una neumonía, sino también hay una coagulación en los capilares. Entonces, y esto se llama coagulación intravascular diseminada. Doctor, hasta ahora lo que hemos sabido y las indicaciones que se ha dado a la población es que si uno contrae el COVID-19 o sospecha que lo tiene porque presenta los síntomas típicos, debe guardar cuarentena, ¿no? Por ahí tomar paracetamol, porque la verdad es que no hay mayor tratamiento. Y se nos ha recalcado que si ya hay insuficiencia respiratoria, si a alguien le es muy difícil respirar, debe ir recién en ese momento a un centro médico, a un hospital. Pero ahora con esta información que estamos teniendo, en realidad, digamos que el preludio a una probable muerte no solamente es no solo es la dificultad para respirar. Sí, pero es el principal síntoma hasta hoy. El 80% de los casos de COVID-19 pueden ser manejados en su domicilio. Muchos de los pacientes, si llenaran los hospitales, colapsaría el sistema de salud, y además no solo eso, que pueden contagiar a gente sana. Los hospitales pueden tener enfermos con cáncer, enfermos con enfermedades cardiovasculares, pulmonares, y al llegar a los hospitales ellos pueden contagiar. Ellos, de hecho, no usan elementos de protección sofisticados como podría usar un médico en el hospital, estar protegido, pero estos pacientes con las justas van con una mascarilla, cosas que son protectivas, pero no son lo suficientemente protectoras. Por eso que mucha gente está temerosa de ir a los hospitales. Sin embargo, aparte de esa insuficiencia respiratoria, este síntoma, donde ya las personas no pueden respirar a pequeños esfuerzos, esto es una señal de progresión hacia la gravedad. Y no solo esa insuficiencia respiratoria es ocasionada por un problema, una neumonía viral grave, sino que también puede ser ocasionada por una afectación cardíaca. Cuando el corazón se afecta, produce un fallo cardíaco. Y cuando la falla cardíaca se hace severa, eso termina por afectar a los pulmones de manera secundaria, a producir una congestión pulmonar y también a producir insuficiencia respiratoria. De manera que el síntoma ya de dificultad respiratoria generalmente es por compromiso grave del pulmón, pero también puede ser por compromiso cardíaco, de tal manera que ese síntoma de alarma es válido para afectación pulmonar y también para afectación cardíaca. En algunos casos puede haber desvanecimiento. El paciente no tiene dificultad respiratoria, de pronto tiene palpitaciones, se desvanece, esa puede ser una señal también de alarma que puede avisarnos que está por producirse una afectación cardíaca seria y hay que acudir al hospital, y en esos casos que representan más o menos 20% de todos los pacientes con COVID-19 deben acudir, hospitalizarse y ser monitoreados. De hecho, algunos tratamientos que se están dando ambulatoriamente a los pacientes y que está aprobada en las guías del Ministerio de Salud y que los médicos prescribimos a los pacientes, también pueden producir alteraciones eléctricas en el corazón que pueden ser detectados en un electrocardiograma simple. Hay un intervalo que nosotros medimos, los cardiólogos, que se llama el intervalo QT. Es un intervalo que se mide en el electrocardiograma, que es fácil de medir, los médicos internistas, cardiólogos, todo médico es capaz de medir tomando un electrocardiograma, y ese intervalo, si está prolongado, no deberíamos dar estos medicamentos que se están usando como la hidroxicloroquina, citromicina, porque estos medicamentos también prolongan ese intervalo. Y si uno no toma un electrocardiograma antes o después de iniciado el tratamiento, no va a detectar estos cambios, y esa alteración, ese intervalo QT prolongado, puede también provocar arritmias graves y producir muerte súbita. De hecho, hay reportes de estudios en Brasil, sí, estudios que se han detenido con estos fármacos. Hay que tener mucho cuidado, se pueden usar, hay que tener mucho cuidado, no hay que automedicarse.
Definitivamente la consulta de la comunidad científica tiene que ser permanente, ¿no? Como decía Mabel, estamos aprendiendo todos de este virus que al inicio asociábamos únicamente con temas respiratorios, ¿no? Pero que ahora sabemos que también tiene otras variantes y otras complicaciones. Muchísimas gracias al doctor David Gálvez Caballero, cardiólogo, jefe de cardiología del INCOR, que la verdad de escucharlo ha sido una lección, un aprendizaje, una preocupación también, pero sobre todo ha sido una enorme utilidad. Por eso, Renato, hay que quedarse en casa y hay que proteger a nuestros adultos mayores y a aquellas personas que tienen preexistencias. Eso es lo más importante. Así es. Bueno, momento de hacer una pausa más, Mabel. Son las 6:32. Corte y regresamos con nuestro bloque, con uno de nuestros bloques más queridos, donde abrimos las líneas telefónicas, que las podemos ir dando, por cierto, 212-4100, 212-7165, para escucharlos a ustedes, para que nos cuenten cómo vienen llevando esta cuarentena, que a todos nos tiene agotados, pero también a salvo. Regresamos.